La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones, la recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá, y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Dice la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. De esa manera, pues le damos la más cordial bienvenida a este programa. Desde este lugar estamos transmitiendo desde Higüey y les agradecemos a ustedes su sintonía. Comparta este programa y suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Allí tiene todo lo que usted necesita conocer para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Ahí usted tiene en nuestra web todo lo que necesita saber. Siempre se lo repetimos, siempre se lo decimos, porque es el lugar en donde están las informaciones sobre todo lo que estamos haciendo. Somos un ministerio debidamente constituido y con una visión, una misión, con objetivos generales, objetivos específicos, bien organizado, para que la gente no esté dando vueltas por ahí, ni esté tampoco divariando. Si quiere conocer la verdad, si quiere conocer la Torá, porque la verdad es subjetiva, ¿verdad? Pero en este caso, si quiere conocer lo que es el estudio de las raíces hebreas, de una fuente confiable, de una fuente, ¿verdad?, de crecimiento, usted puede entrar a nuestra web y conocer nuestro trabajo. No estamos jugando con esto, No somos muchachos para estar jugando con esto. Esto lo hemos asumido con mucha responsabilidad y por eso siempre le invito
a que usted pueda adentrarse en el estudio si se siente vacío, desahuciado de tantas cosas. Aquí estamos para indicarle el camino, el retorno a casa. No creemos que no sabemos todas las cosas, pero hasta este momento, con todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, estamos dando en el blanco, que eso es lo que se conoce como la Torá. Bueno, acabamos de concluir Shavuot, una festividad hermosa. Siempre es una bendición el poder celebrar la festividad en su tiempo. Estuvimos gozándonos y en este momento pues hacemos una pequeña pausa y luego continuamos con lo que es el Shabbat, el estudio de la parashá semanal, bendición matutina, etcétera, etcétera. En esta semana nosotros tenemos la parashá número 35 que se llama Nasó. Nasó significa levanta o alzar la cabeza delante del Eterno. Esta parashá, como la que forma parte el libro de Shemot, de Éxodo, de Bamidbar, Números, se relaciona intrínsecamente con lo que es el orden y la organización. Bereshit es el libro de los orígenes, Shemot, Éxodo, la salida, nombre, Vayikra, los sacrificios, Bamidbar, mal traducido número, es el desierto. De aquí vamos a ver quiénes van a entrar a la tierra prometida. Por eso, la columna vertebral, las 5 columnas de toda la escritura son estos 5 libros de Moshe. Vayikra, Shemot, Bamidbar, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora en este libro, vamos a ver, estamos mirando que estamos hablando de censos, purificaciones, dedicación, de celo. Se habla de todo, de limpieza, de fidelidad. Tremendo este libro. Y en esta parashá significa levanta, Nasó, se encuentra en el capítulo 4 del libro de Bamidbar, número, desde el verso 21 hasta el capítulo 7, verso 89. La primera liyá trata acerca de el censo que el Eterno le dijo a Moshe que haga por casas paternas, comenzando con lo que son los hijos de Gershon, por sus casas según su familia. Se refiere, cuando hablamos de censo, se levanta, ¿verdad? Levantar la cabeza delante del Eterno cuando uno es tomado en cuenta. Estábamos diciendo durante toda esta semana que el Eterno le ha asignado a cada persona un lugar específico, una función específica y una posición específica dentro de lo que es su obra. Si ustedes se fijan algo, el pueblo de Israel salió en especie de una bandada o de rebaño de Egipto, entraron al desierto, se le enseñó los sacrificios y ahora mira cómo está organizando al pueblo para cuando el pueblo entre a la tierra prometida, tenga claro lo que tiene que hacer de una manera ordenada, de una manera organizada. Por eso organizó el campamento, puso el Mishkan en el centro, ubicó las tribus en sus 4 extremos. En el extremo este puso 3, en el norte puso 3, en el sur puso 3 y en el este puso 3. 3 por 4, 12. Y en el centro el Mishkan. Y de esa misma manera a cada uno le dio la función con la cual debían de
desenvolverse en su vida cotidiana, primero en su vida personal, en su vida familiar y en su vida cotidiana. Es decir, el Eterno organizó a la persona de lo particular a lo general, porque así es que debe de comenzar la organización. La organización nunca va a comenzar de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. Le dio a cada uno sus puestos. Le dice, contarás a los de los 30 hasta los 50 años de edad, todo lo que se aliste para cumplir en el servicio, para hacer la obra en la tienda de reunión. Específicamente le dijo, ¿para qué? Para hacer la obra en la tienda de reunión. A los descendientes de Gershon, ¿para qué? Para que ellos puedan atender eso ahí, porque después de haberle dado la revelación del Mishkan, ahora no podían dejar eso que se caiga. Todo en la tierra hay que darle mantenimiento, hay que sostenerlo. El Eterno da las cosas y eso, para que se pueda mantener en la línea del tiempo, hay que sostenerlo, hay que cuidarlo, hay que darle mantenimiento. Todo básicamente lo que el Eterno creó en la tierra y se lo puso a mano al hombre requiere de un cuidado, de una atención. Fíjese, si la tierra no se labra, si usted mismo no se da mantenimiento, usted desaparece de la faz de la tierra. Todo lo que el Eterno le dio al hombre se necesita atención y cuidado. Le habla de que la columna del atrio y sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus utensilios, con todo su servicio, les asignará por nombre los objetos que han de transportar. Los hijos de Gershon estaban encargados, nada más y nada menos, que transportar la carpa. Mire qué trabajo más sencillo, pero no un trabajo sencillo, porque eso significa que ellos iban a hacer columna. Iban a hacer columna en ese lugar. Y no hay un trabajo más bonito que darle mantenimiento a las cosas sagradas. Siempre yo le digo que no importa la función que usted ejerza, mire, hasta limpiar la comunidad para mí es algo sumamente importante. Por eso, para evitar querella, tensiones, malentendidos, cada levita descendiente de los hijos de Gerson se le dio una función. ¿Y qué era lo que ellos tenían que hacer? Levantar la carpa, moverla. Eso no había que confundirse con eso, para que después no se crea, no, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, no, no. El Eterno le dio su función. Por eso habla de que así el Eterno formó el cuerpo, dando mayor honra a los que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Si un miembro actúa bien, todo el cuerpo actuará bien. Por eso es que yo le digo, ese tira y jala que hay en todas las religiones, esa lucha de intereses, aquí no debe de haberlo. Porque en primer lugar, la obra es del Eterno, las ovejas son del Eterno, y cada uno de los que están llamados a guiar son parte, son una unidad integrada de todo lo que el Eterno ha, ha, ha hecho. Entonces, cuando una persona trata de apropiarse, adueñarse de las cosas que el Eterno le ha puesto para ministrar, eso va a terminar mal, como lo hemos visto. Hemos visto ministerios que comenzaron con una ebullición en las redes sociales. Óigame, el Eterno llamó a su pueblo, nos mandó a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y algunos sabiondos creen que era para meterla en corral. Por eso, esos sabiondos ya no están. ¿Por qué? Porque nadie puede extralimitarse de la función que el Eterno le ha mandado hacer. Mi visión es alcanzar
a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enseñándole su identidad como hijo del Elohim de Israel y su hijo Yeshua. Esa es mi misión, ¿verdad? Entonces, yo no puedo expropiarme y creerme que todo lo que el Eterno llama ya mis ovejas, mis miembros. No, eso no es así, señores. Para que no haya problema, porque eso es lo que nosotros hemos visto en la línea del tiempo. Entonces, para que todo el mundo esté conforme, el Eterno le puso su función a cada uno. Y si alguno no está conforme con la función que el Eterno lo ha puesto, pues debe de conversar con el dueño de la vid, no con el capataz o no capataz, sino con el supervisor, vamos a poner. Entonces, sigue diciendo la escritura que los enumerarás por familia, por sus casas. Fueron 2630. Esos 2630 levitas iban a encargar de mover eso. De 30 años en adelante hasta los 50, todo el que pudiera alistarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda. Le dio una edad específica. Le dijo de 30 a qué? A 50. ¿Para qué? Para que ya a esa edad, los 30, viene siendo como la primera etapa de la edad adulta, 28, 30. Ya de en adelante una persona con esa edad debía de saber realmente cuál es su función y en ese sentido, pues no habría ningún tipo de problema porque es una persona ya que está entrando en la madurez y va a tener suficiente madurez para poder ejercer el trabajo que el Eterno le ha dicho. Fueron contados según el mandamiento del Eterno. Ya sabemos claramente que cuando el Eterno manda a contar a sus hijos, Él lo hace, pero no lo cuenta así con los números cardinales, sino que en sustitución mandaba una monedita y se contaba la moneda y esa moneda representaba a la persona para que no vaya a existir una especie de juicio porque estaba prohibido contar a los hijos de Israel. Porque si se cuenta a los hijos de Israel, entonces la promesa que fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob iba a ser limitada. Y como el Eterno le dio una promesa ilimitada a Abraham, a Isaac y a Jacob, no podía contarlos entonces, porque no se pueden contar las estrellas, no se puede contar la arena del mar, no se puede contar el polvo de la tierra. Por esa razón fue que el Eterno le dijo, mira, hazte una monedita y cuenta la monedita. De ahí, en la tercera liyá, ahí adentramos, pasamos del conteo, la edad, la función. Ahí hay tres aspectos: conteo, edad y función. Entramos entonces al perfil para eso. Oiga, para cargar el Mishkan había un perfil que había que tener. Le dice a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y todo el que es impuro por causa de un muerto. Y hemos hablado de estos tres tipos de impureza. Hemos estado diciendo que no es que el Eterno lo expulsaba definitivamente, sino que lo sacaba hasta su proceso de purificación. ¿Por qué? Porque se trataba de que estaba en el área donde estaban todas las tribus y por ende todo ese lugar era sagrado. Y como el Eterno es sublime, es puro, no podía haber nadie que se acercara al Mishkan que tuviera estos tres tipos de impureza. La impureza ritual, que producía aislamiento, no expulsión. Esta impureza se estaba evitando de que contaminara la Shejinah del Eterno, y por eso el campamento de los levitas y el campamento de los israelitas tenían que mantenerse puros. El que tenía lepra tenía que estar afuera. El que causaba de una enfermedad en su aparato reproductor, como por ejemplo los hombres, hay enfermedades en los órganos reproductores tanto del hombre como la mujer. Y estas enfermedades
que producían quizás algún flujo seminal, tanto en uno como en otro, esas personas tenían que estar fuera del campamento hasta que su condición de salud mejorara. El que tenía Sará, lepra, ¿verdad? El que tenía alguna enfermedad en su aparato reproductivo y aquellos que tenían algún tipo de contacto con los muertos. No podían estar en los perímetros de la Shejinah para que no murieran. La gente se preguntará, ¿y cómo nosotros aplicamos eso ahora? Mire, en primer lugar, nosotros no vivimos en un campamento como el que el pueblo de Israel vivió allá en el desierto. Pero tenemos que entender una cosa, que aunque no estamos viviendo en un campamento, ni estamos tampoco cerca de un Beit Amistad, nosotros tenemos que mantener la pureza. Por eso, recuerde que al principio le dije, todo lo que el hombre necesita para que fue creado por el Eterno necesita dar mantenimiento. En este caso, estas tres cosas tienen que ver con la salud. La persona, todos debemos de cuidar nuestra salud. Sabemos lo que provoca la sará, la lepra. A veces hay situaciones con el cuerpo, con flujos, tanto el hombre como mujer. Para eso hay que visitar el médico. La mujer siempre tiene que visitar con regularidad su doctora, ¿verdad? O su ginecóloga. Y el hombre tiene que siempre estarse dando sus chequeos rutinarios, porque eso se llama mantener la salud. Aunque no estamos viviendo dentro de un Mishkan, pero la escritura nos llama a que nosotros ahora somos nuestro propio Mishkan, nuestro propio sacrificio y nuestro propio Cohen. Entonces, este templo tenemos que mantenerlo en salud. Después de que el hombre ya tiene su primera experiencia en el área sexual, pues, y es casado, debe de hacerse sus estudios con regularidad. Igualmente, la mujer, después que la mujer da su primera nidad, y más ahora con tantas cosas que hay en el mundo, tantas enfermedades, debemos nosotros de cada cierto tiempo hacernos chequeos para que entendamos que todo está bien, porque al final lo que queremos es tener una larga vida. Y hay estudios que se hacen y pueden esto evitar de que si hay algún tipo de enfermedad se pueda detectar a tiempo, como el cáncer de próstata, cáncer en el útero, es decir, un sinnúmero de cosas que todo esto se detecta a través de las analíticas. Entonces no está mal que usted vaya al médico, haga sus analíticas y llegue todo con regularidad, porque eso es lo que va a mantener que nuestra salud se mantenga en pie. Ustedes saben, yo siempre trato de hablar con el ejemplo. Yo me hago siempre análisis de rutina cada vez que la diabetóloga, que el cardiólogo, porque eso está bien. Ahora, uno debe de cuidar su salud, uno debe de comer bien, descansar bien, mantener actividades físicas, hacer ejercicio. Ustedes ven como yo mismo le muestro, pues yo voy, camino, voy al gimnasio, practico baloncesto y todo eso ayuda a que mi cuerpo se mantenga en salud, mi cerebro se mantenga oxigenado, mi cuerpo se mantenga activo, porque con el pasar de los años nosotros vamos menguando cada día. Entonces hay que cuidar la salud de este templo, de este Mishkan en miniatura. No está mal que usted practique algún deporte, no está mal que usted camine dentro de todas las actividades que hay. Hay que mantener la salud, ¿m? Hay que cuidarse. Si hay algún tipo de problema, hay que tratar de resolverlo, buscar ayuda médica, etcétera. Otra cosa es
La vida íntima hay que cuidarla, hay que proteger, hay que mantener las normas de higiene, la calidad de las cosas para que todo marche bien. Porque usted sabe que en el mundo en que vivimos hay mucha depravación y muchas cosas. Dice el capítulo 5: entonces confesará los pecados que ha cometido, hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que perjudicó. La parashá aquí pasa de mandar a que expulsen a una persona que está afectada con este tipo de impureza. Ahora dice este versículo que habla de la restitución, habla de que si alguna persona ha tomado algo, ha hecho algún tipo de negocio fraudulento, ha estafado a alguien, debe de restituir las cosas. Si usted tomó prestado algo, se le perdió, debe de restituirlo. No simplemente debe de decir, ay, yo no sé, no, 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 hay que ser responsable. Si a usted se le prestó algo y eso se perdió, es su obligación restituirlo. Si se le prestó dinero confiando en que usted lo iba a guardar y usted lo gastó, debe de restituir ese dinero. Si le dieron algo a guardar y se le extravió, se le dañó, debe de restituir eso. Habla de la restitución. En ese punto nosotros tendríamos mucho que hablar, porque usted sabe que dentro de las religiones se utiliza el olvido, ¿verdad? Entonces hay tantas malas experiencias que uno ha visto y que uno ha vivido, porque mayormente la gente son irresponsables, la gente son injusta y creen que todo se le tiene que dejar al Eterno. Pero aquí habla de la restitución y dice la Escritura que si usted le confía algo, por ejemplo, dinero, le doy a guardar tanto a una persona y me viene con el cuento que ese dinero se perdió, tiene que devolverme ese dinero y añadir un 20%. Eso fue lo que hizo Saqueo. Entonces, esto que estamos hablando en este momento tiene que ver con la honradez, con la honestidad. Tenemos que ser honestos, lo más honestos posible en nuestros negocios, en nuestros compromisos. Tenemos que ser transparentes, señores. No podemos, bajo ningún concepto, valernos de nuestra fe para aprovecharse de la inocencia de los demás. Nosotros hemos visto tantos casos de engaño dentro de las mismas congregaciones, personas que son estafadores, comenzando por la misma cabeza, lugares que son dedicados solamente a estafar a la gente. Y yo he escuchado tantos testimonios de gente que ha sido estafada, que con su dinero, que con su propiedad, que con su utilidades. O sea, por qué tiene que pasar eso en un lugar donde se supone que usted confía en la gente? ¿Mm? Por eso que la gente está desahuciada, porque es que la gente se siente que ha sido estafado, que ha sido engañado. Y oiga lo que dice, la salvación había llegado a la casa de Saqueo y por eso él estaba dispuesto a restituir el daño económico que había hecho a personas, incluso más allá de la letra de la Torá. Y las evidencias de la salvación que había llegado a esa casa fueron que él estaba devolviendo todo lo que había hurtado y lo que había robado. Usted sabe la cantidad de gente que ha hecho amasado por fortuna en la tierra a costa de engañar, de estafar, de practicar usurería. Y después viene por casualidad de la vida, no sé, toque, estrategia, no sé, de que se arrepiente, pero no devuelve lo que se robó, no devuelve aquello que estafó. Y si cae en manos de esos líderes avivatos, dice, no, ya, ven, tráelo aquí, ya. Dios paga tu deuda. Eso es lo que le hace, ya. Todo está salvo, ya. Cristo sanó todo eso. Qué bueno es así, ¿eh? ¿Mm? Y a toda la gente que le quitó tierra, le quitó su dinerito, le quitó sus propiedades. ¿Usted cree que eso se va a borrar? Eso no se borra. Esas injusticias están ahí. Entonces, uno tiene que ser transparente en los negocios, señores. Si no devuelve lo que haya hurtado y restituye el daño que haya causado a otras personas,
según todas tus posibilidades, no hay arrepentimiento en tu vida y la salvación no te ha alcanzado. Hay mucha gente aparentando lo que no son, viviendo una vida ficticia, y eso nosotros lo hemos visto. Aquí nosotros vivimos un caso de un hacendado, una persona que era ganadero, que esa persona tenía sus negocios de bebida, que no sé qué, y ya ustedes saben dónde paró eso. Supuestamente él le había donado a un pastor aquí una discoteca donde él eh, eh, ahí se bebía y él se hacía cuantas cosas. El pastor agarró y puso su iglesia ahí, ¿verdad? Pero entonces, después que ese lugar lo pusieron como una iglesia, al cabo de los años, ellos dos se metieron en pleito. El dueño de la antigua discoteca se metió en pleito con ese pastor, y ese pastor, el dueño le dijo que tenía que salirse de ahí porque ahí había una deuda que el pastor tenía que pagar y el pastor no pagó nada. Se metieron en una deuda de justicia, desalojaron al pastor, se metieron en un problema, y resulta que después que sacaron al pastor, entonces el dueño de eso, como era un hombre mundano, ¿verdad? Porque no se había arrepentido quizá para enfriarse. Entonces viene ese señor, salió de una discoteca y se mató, ¿verdad? Se mató. Ya usted puede ver lo que pasó ahí. Ahí comenzaron a surgir las conjeturas, que eso fue el pastor, que maldijo a ese hombre, que no sé qué. Eso usted lo puede buscar usted lo puede buscar eso ahí. Y eso fue un caso muy triste que ha marcado este pueblo simplemente por las cosas no hacerse bien. Número uno, un pastor que se respete de verdad, una gente que se respete, nunca coge un lugar en donde había una discoteca de que para poner una iglesia, señores. ¿Qué es eso? ¿Mm? Por ahí. Pero como la ambición puede más, eso terminó mal. Y así hay cantidades de casos en todo el mundo de gente que son narcos, que son estafadores, que tienen su negocio, que se ven en problemas y luego que se quieren enfriar, se meten a la iglesia, en emoción dan todo tipo de cosas, y cuando la cosa se enfríe ya ellos se van de ahí, y al final mire cómo terminan las cosas. ¿Mm? Y nosotros lo hemos visto, que eso se ve en todo el mundo. Lugares donde han sido establecidos para eh, lavar dinero. Eso es una cosa terrible. Pero dice la escritura que aquel que de verdad se arrepiente tiene que devolver lo que robó, lo ocultó, para que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Se hace eso? En la cristiandad no se hace eso. No se hace eso. ¿Mm? Entonces, no te dejes de ser engañado por la idea de que todo ha sido hecho nuevo. En el Mesías, para no asumir tu responsabilidad de restituir a las personas por el daño que ha causado antes de entregarte al Mesías Yeshua. El camino de la salvación pasa por el arrepentimiento, los 7 pasos hacia una Teshuvá completa: reconocimiento del pecado, sentir pesar, confesión abierta al Eterno y a los hombres, pedir perdón al Eterno y a los hombres, determinación de cambio, no apariencia, restitución del daño y ser fiel. Esas son las cosas que establecen un verdadero arrepentimiento. Eso no es así de que, ay, levanta tu mano, acepta que sé yo quién y ya tú eres salvo. Ya tu nombre está escrito allá en el reino de los cielos. Eso es falso. Eso es falso. Porque yo siempre he dicho que si cada persona que se convierte de que a Cristo y levanta la mano y ya de que un ángel escribió allá su nombre, entonces entonces yo decía, ese ángel tiene un borrador, porque a los 3 o 4 meses, 5 o 6 años, esa gente se va para el mundo. Entonces allá lo borran, lo escriben. Te convertiste, te inscribí, te saliste, te borré. ¿Usted cree que eso es así? Yo decía,
O nunca lo han borrado o nunca lo han escrito. Porque el Eterno no es así como los hombres. Entonces, señores, a lo que la gente le llama arrepentimiento, que la gente vive arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. La gente no sabe lo que es esa palabra. La gente cree que arrepentirse es levanta tu mano, acepta a Cristo y ya tú eres salvo. Desde hoy, no señor, eso no es así. Por eso hay una diferencia entre arrepentirse y teshuvá. Teshuvá quiere decir devolverse. Y eso es una palabra que pesa mucho, ¿eh? Que eso no es para todo el mundo. Hacer teshuvá implica reconocer el pecado, sentir pesar, confesar abierta al Eterno, petición de perdón, determinación de cambio y ser fiel en las pruebas que el Eterno va a mandar. ¿Quién está dispuesto a eso? No. Entonces, siempre yo he dicho que el tiempo tiene la última palabra. Entonces, si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución por el daño debe de ir al Eterno para que el Cohen, además del carnero y expiación, se haga expiación por él. Si la persona que se le hizo el daño, como muchas veces hemos visto, que personas que lo han despojado de sus tierras y hasta lo han asesinado y han exterminado una familia entera, si el que hizo eso, el mundo está lleno de tramposos, el mundo está lleno de tramposos, eso sí es verdad. Gente que hoy se lucen de tener tierra, de tener propiedades, pero ellos saben que eso fue a costa de quitarle la vida a gente inocente, como nosotros lo hemos visto, y eso pasa en todos los países. Eso pasa en todos los países, hasta en los países más modernos del mundo. Nosotros hemos visto a inicio de la década del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, como cuando hubo la invasión europea a muchas partes, despojaban a esos campesinos de la tierra y hasta lo mataban. Esa tierra, muchas tierras y muchas posesiones, por eso nunca se aparta la espada y por eso nunca se aparta los juicios de mucha gente que tiene algo, pero termina mal. Porque la sangre de toda esa gente que fue derramada para quitarle lo de ellos, su tierrita, como ha pasado aquí. Este pueblo es un lugar lleno de hacendados, de gente que en el pasado, sus abuelos, fueron unos delincuentes, que se adueñaron, se expropiaron de tierras que no eran de ellos, masacrando a gente humilde, a gente pobre. Y hoy en día, usted lo oye a ellos mofarse de su buen apellido y no sabe que la vida sabe toda la barbarie que hicieron los antepasados y que se lo van cobrando en cada generación. Por eso es que hay familias donde la espada nunca se aparta de ellos. ¿Me escuchó? Los juicios del Eterno nunca se aparta. Pero dice aquí la Escritura que si alguno de los expropiadores se arrepiente y no encuentra a quién de esos familiares restituir el daño, debe de ir al Cohen y donar eso para que se aparte la espada de esa familia. Y el Cohen entonces utilizaba esas cosas, ¿para qué? No para el beneficio del Cohen, sino para lo que es el Beit Amistad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona dona un terreno para hacer una comunidad. Eso no es mío. Dona un terreno para... Esto es para la comunidad, para que hagan una comunidad. Eso no es mío. Eso tiene que ir a nombre del ministerio, claro, pero eso no es mío. Eso se tiene que quedar ahí entre el tiempo y el espacio. Un ejemplo que le estoy poniendo. Que yo, gracias al Eterno, nunca me he visto en esta situación, ¿verdad? Entonces, realmente, hermano, yo le digo a usted que ese tema que tiene que ver con la restitución es delicado. Es uno de los temas más delicados que a la gente no le gusta tocar porque eso da en la llaga de la deshonradez. Pero el Eterno es justo y el Eterno hace justicia. Todo aquel que se expropia, todo aquel que para la adquisición de lo que sea se vale a través de trampa, de engaño,
se vale a través de marrulla, como dicen aquí, o que estafó, que engañó, malversó, inclusive muchas veces hasta mandando a matar a dueños de esas cosas, esa espada nunca se va a apartar de esa familia. Por eso usted ve que hay familias que eso es de desgracia en desgracia, porque la sangre de esos inocentes claman delante del Eterno. Y el Eterno es justo. ¿Ve? Entonces, eso es así. Pero este tipo de mensaje usted no lo va a escuchar en ningún lugar. Usted lo va a escuchar aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo compromiso con nadie. Pues yo no tengo compromiso con nadie. Yo le digo las cosas a la gente como tiene que ser. Habla a los hijos de Israel y dile, ahí entramos ahora en otro mandamiento acerca de la infidelidad. Estuvimos hablando de esto. Aquí estamos hablando que si una mujer casada va y se acuesta con otra persona y le es infiel al marido, dice aquí que esa persona esa mujer tenía que pasar por un proceso de purificación. Dice que si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, habiendo podido un hombre acostarse con ella en relación carnal sin que su marido lo viera, y ella se reclutó en secreto y pudo haberse contaminado, y no hay testigo contra ella, ni haya sido violada, y un espíritu de celo había venido sobre el marido, ella se contaminó, o si había venido el espíritu de celo sobre el hombre, y él había celado a su mujer y ella no se contaminó, el hombre llevará a la mujer ante el Cohen como una ofrenda, un décimo de un efá, y no derramará aceite sobre ella, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celo, una ofrenda memorial de celo, un recordatorio de iniquidad. Aquí la cebada fue la harina más barata que se daba a los animales. Dice que el Cohen hará que la mujer esté delante del Eterno, descubrirá su cabeza. Te ve que las mujeres se cubrían la cabeza. Descubrirá la cabeza, pondrá su mano, la mujer, en la ofrenda memorial, que es la ofrenda de los celos, en la mano del Cohen, y estará el agua amarga que trae la maldición. Había una especie de brebaje que se le daba a la mujer, y entonces, si la mujer era culpable, el vientre de la mujer se hinchaba. Uno analizaría eso y dijera, pero eso es como algo cruel. ¿Cómo era posible? Escúcheme, no estamos hablando que ahí había una máquina detector de mentira. No había cámara que vieron que esa mujer se acostó con ese hombre. No habían testigos de que esa mujer se había acostado con ese hombre, la mujer casada. Entonces el esposo de la mujer sintió celo. Dentro de las relaciones humanas, una de las cosas que trae más problemas a la vida de los seres humanos son las situaciones sentimentales. Son las situaciones, los conflictos sentimentales. En este caso está planteando el celo de un hombre. ¿Qué hacía? Había un procedimiento a seguir. Si esa mujer no había sido infiel y el hombre la estaba acusando falsamente, entonces el proceso se revertía. ¿Ve? Dice que el Cohen escribirá esta maldición en un rollo y la borrará en el agua de la amargura. Como estamos hablando en un aspecto teocrático, entonces el que ejecutaba ese juicio era el mismo Eterno. Era el mismo Eterno. Ahora, hay muchísimas formas de darse cuenta si una mujer le es infiel a su marido. Muchísimas formas hay. Hay evidencia, hay cámara, hay mensajes, esto, que lo otro. Y les repito, este ha sido uno
de los casos que más daño le han hecho a las relaciones, la, la infidelidad. Eh, Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Si la mujer era culpable, se le hinchaba el vientre. Vamos a ver qué dice el Midrash tocante a esto. Dice la escritura que era un espíritu de celo que se le metía a ese hombre. El procedimiento, si un marido sospechaba a su esposa de adulterio, si un marido ha advertido a su esposa que no te recluya con tal y tal, y consecuentemente dos testigos observan que ciertamente se recluyó en privado con el mismo hombre por un periodo de tiempo, lo cual pudiera haber sido deshonrada, ella se torna prohibida para su marido hasta que las leyes de la sotá sean expuestas en ejecución. No obstante, si a un solo testigo testifica que ella había realmente cometido adulterio, la prueba de la sotá no era realizada. En vez de ello, estaba permanentemente prohibida para su esposo. Es decir, que el adulterio, cuando la mujer cometía adulterio a su esposo, estamos hablando de una mujer casada. Porque la mujer soltera no comete adulterio porque no tiene esposo. Aquí estás hablando de la mujer casada. Algunos pecados están más allá de la reparación. El rey Shlomo lo describió como una cosa torcida que no puede ser puesta derecha. Y uno de ellos es el pecador de adulterio con una mujer casada. La mayoría de las transgresiones pueden ser rectificadas. Por ejemplo, el dinero robado puede ser reembolsado. Una persona secuestrada puede ser recuperada. No obstante, no hay reparación para el pecado de adulterio. Aun si el adulterio más tarde se lamenta su acción, no tiene manera de hacer alguna para que la esposa nuevamente sea permisible para su marido. ¿Cuál es el significado del término hebreo sotá? Sotá se denota de la palabra tontería. Es decir, que una mujer casada comete adulterio, eso es sotá, tontería. Esta mujer no consideró los resultados de su conducta suficientemente, fue arrebatada por una pasión. Si hubiera sido sabia, su temor al Eterno había prevalecido sobre su yeser hará y habría resistido, o por temor de cometer el pecado, o por temor al castigo. En cambio, ella totalmente sacrificó un deseo temporario, su buen sentido de que era un acto pecaminoso, y finalmente le causó sufrimiento. Similar, todo aquel que comete este tipo de falta es un tonto, porque permite que su imaginación y capricho y apetito prevalece sobre él. El problema también del adulterio no se basa solamente en que se cometa un error. Muchas veces es que esto está en la naturaleza de la persona. Es decir, hay personas que son naturalmente adúlteros, porque no es con una sola persona. Es que hay gente que tiene problemas con su yeser hará, tanto hombres como mujeres. Hay hombres que no tienen control de su yeser hará, y todo lo que le pasa por el lado, eso es terrible. Igualmente hay mujeres, ¿verdad? La palabra que se denota a desviarse es apartada de él. Ahora, ¿por qué se denota tanto el caso de la mujer? Mire por qué se le exige tanto a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que la mujer es el reservorio de la cera del hombre. Y si usted no lo sabía, hay niños que han nacido con se puede decir, con dos clases de ADN masculino. ¿Cómo así? Claro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces una mujer que está con un hombre y luego está con otro, esos genes suelen cruzarse. Dicen los sabios que cuando una mujer cohabita con un hombre, los espermas de ese hombre habitan en el cuerpo de esa mujer por mucho tiempo.
Y si esa mujer está sosteniendo relaciones con varios hombres, es muy probable que esos muchachos nazcan, o ese niño que salga de ahí, o esa niña, nazca con varios eh, contenidos de esos ADN de los cuales el reservorio, en este caso la mujer, la ha contaminado. Por eso es, cuando una mujer sostiene relaciones con un hombre, luego la abandona, se mete con otro ahí mismo, y muchas veces el muchacho se parece no al presente esposo, sino al antiguo. Eso no se sabe si se ha eh, comprobado científicamente, pero hay enfermedades que se pueden pasar a esos niños producto de esa segregación y esa fusión de ADN. Una mujer que se conduce de una manera que lleva a su esposo a sospechar infidelidad se ha apartado de todo, porque la mujer tiene que ser sabia. El hombre tiene que cuidarse, pero la mujer tiene que cuidarse mucho más. ¿Sabe por qué? Porque la mujer fue creada por causa del hombre, ¿m? No el hombre por causa de la mujer. Por eso es que la Torá refuerza un poco que la mujer debe de cuidarse más. Todos debemos de cuidarnos, pero la mujer más, y más si está casada, que tiene dueño, ¿verdad? Si dos testigos testifican que a una mujer se volvió sotá, esto acarrió a sospechar de sí, incluyendo ella misma, con cierto hombre en contra de quien su esposo le había advertido. Es decir, el esposo le dice, mira, no te quiero ver conversando con fulano, y cada vez que lo ve, está conversando con fulano, pues va a sospechar, ¿verdad? Los jueces en el Sanedrín intentan convencer a la mujer de que debería confesar su culpa, de tal modo que la prueba de sotá no fuera realizada innecesariamente. En este tiempo son grandes los problemas que surgen en ese aspecto en las relaciones matrimoniales. Repito, tanto el hombre como la mujer deben de cuidarse, pero la mujer debe de cuidarse más. ¿Sabe por qué? Porque la mujer puede traer una señal de que si va y queda embarazada, como lo hemos visto de casos. En estos días vi yo a un caso de un hombre anciano que tenía 50 años casado con su esposa. Oiga bien, 50 años casado con su esposa, pero crearon 3 hijos. El anciano fue y se hizo una prueba de ADN, y cuando resultó, los 3 hijos que había tenido con esa mujer no eran de él. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, el hombre, acuérdese que es el que implanta la cera, pero la mujer es quien la recibe. Por eso la mujer está más en riesgo, porque todo lo que el hombre expulsa, la mujer lo recibe. Entonces, por eso tiene que haber mucho más cuidado. Eso es algo lógico. Eso es algo lógico. Y ya se ha demostrado claramente de que es muy probable que cuando una mujer está con varios hombres a la misma vez, es muy probable que si sale embarazada, no sea del último hombre que tiene, o que el niño no se parezca al último, sino al antepenúltimo, ¿verdad? Eso cuesta analizarlo, pero hay que guardar la pureza y hay que guardar la fidelidad. Oiga bien, en este tiempo son cantidades de cosas que se pueden a entender de ahí. Porque en este tiempo estamos en otra época, pero da la misma advertencia. Una mujer casada que busca, si ya tiene su esposo, que busca por ahí coqueteando o conversando con hombres que no debe de ser, que está buscándose un problema, como lo hemos visto. Entonces, por eso se le exige más a la mujer. Pero igual, tanto el hombre como la mujer deben de cuidarse.
y no cometer ningún tipo de acto que vaya en detrimento de lo que es su relación. Entonces, hay mucha tela por qué cortar en este aspecto, y por eso es que la Torá no deja nada, sino que todo lo trae a coalición. La parashá entra ahora en lo que es la bendición de Israel, de los hijos. Capítulo 6, habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se aparte pronunciando un voto de nazareno debe dedicarse. Aquí habla de el hacer votos. Si una persona hace voto, debe de cumplir con ese voto. Se atendrá de vino, no beberá vinagre. Y si hizo su voto de nazareato, de nacir, tiene que cumplirlo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice. Todos los días de su nazareato no comerá nada que sea de la vid, porque se consagró a él. Presentará su ofrenda delante del Eterno el día que concluya y será levantado su nazareato. Después entra en lo que es la bendición arónica. Capítulo 6, verso 22. Habla el Eterno a Moshe diciendo: hablaron a sus hijos y dile, así bendecirán a los hijos de Israel. 3 aspectos: que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su semblante sobre tu rostro, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa bendición es mucho más que unas cuantas palabras. Es la bendición más completa y perfecta que puede existir en toda la Torá. Por lo tanto, no puede ser derramada sobre todo el mundo, porque aquí involucra el nombre del Eterno. Por eso, esta bendición, que ya yo la he explicado en anteriores comentarios, es una bendición completa y perfecta, porque es una bendición que trasciende, que parte desde el pasado, trasciende al presente y se remonta al futuro. Por eso no se puede derramar esta bendición sobre cualquier persona. Por eso, toda persona a la cual se ha derramado esta bendición, lleva Rejeja Adonai Beish Bereja, Yair Adonai Panab Eleja Bijuneja, Chisa Adonai Panab Eleja Beyasen Leja Shalom. Que Yuhe Bajei te bendiga, que Yuhe Bajei haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yuhe Bajei tenga de ti misericordia y que te dé Shalom. Esta es una bendición perfecta. Pero toda persona a la cual se recita esta bendición, esa bendición tendrá un efecto mientras esa persona se mantenga en obediencia al pacto. Nosotros todos los Shabbat realizamos esta bendición sobre nuestros hijos. Y esa bendición, yo siempre les recuerdo que esa bendición surtirá un efecto siempre y cuando la persona se mantenga en obediencia. En el momento correcto que esa persona se apartó de la promesa, esa bendición se desactiva, porque el Eterno no va a bendecir nada que esté en desobediencia. Sepa usted que si hay una cosa que desactiva la bendición del Eterno, es la desobediencia. ¿De dónde nosotros vemos eso? Desde el huerto del Edén. El Eterno le dijo a Java y a Adán: sáquenlo del huerto. Esa bendición se desactiva inmediatamente. Inmediatamente. Por lo que siempre yo les recomiendo a los jóvenes: manténgase debajo del pacto para que esa bendición les alcance, porque mientras estén debajo del pacto, esta bendición fluirá, pero si se salen del pacto, esa bendición se desactiva. La parashá concluye diciendo que en el día en que Moshe terminó de levantar el Mishkan y ungió y lo consagró con todos sus muebles, también lo ungió, y le dice: acepta de ello estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión. Y aquí es donde le dice que no se debe de recibir cualquier ofrenda de cualquier persona. Y eso yo lo decía ayer. Mire,
Todo ministerio necesita recursos para sostenerse. Eso es ineludible y eso es inevitable. Ahora bien, esos recursos deben de venir de fuentes puras y limpias. Ninguna persona que está haciendo un trabajo espiritual debe de involucrarse tomando prebendas de fuentes que no sean puras y limpias. Y usted y yo sabemos que en muchos lugares donde se supone que se está hablando de la salvación, allí lo que han puesto es un negocio. ¿Mm? Es un negocio. Allí la fe se ha convertido en fuente de ganancia. Y en todos los lugares donde se habla de dinero, haciendo negocio, haciendo rifa, haciendo negocio, un business center, un business spiritual center. Óigame bien. Y eso no es así. Hay gente que no tiene ningún tipo de ética. Y hay gente que hacen un negocio tan desleal, un engaño tan desleal, de tomar. Yo he escuchado personas que me han testificado de tantas cosas que ellos le han hecho con ese tipo de donaciones y de siembra. Y siembra aquí, y siembra tu casa, y siembra tu carro, y siembra tu sueldo, y todo es siembra y siembra. El mundo está lleno de agricultores que nada más siembran, enriqueciéndose a costa de las mentes incautas. Y por eso es que yo le digo a usted que por eso es que mucha gente estaba abandonando la fe. Porque cuando la gente va a muchos lugares por ahí, que le gusta que le anden poniendo la mano y que le estén sacando a rampo con la bazuca, lo que van es a exprimirle su bolsillo. Y esta gente no tiene misericordia de nadie. Y usted será bueno hasta que usted tenga recursos. Cuando usted ya done su casa, su carro, su cuenta de banco, su motor y todo lo que usted tenga, oiga bien, y solamente le quede la sangre para donarla, después que usted done todo, lo van a botar como un bagazo. Cuando su negocio quiebre, cuando su familia se destruya, por falta de que usted donó todo, ¿verdad? Usted donó todo, usted sembró todo, usted se quedó sin nada, usted no sirve para nada. Lo botan como un bagazo. Lo botan como un bagazo. Porque a eso se ha llegado las religiones, al negocio. Gente que negocia, trafica con la fe. Y eso es ofrenda. Y si dicen 2 palabras, pasan 200 números de cuenta. Y ya hay lugares que me dicen a mí que hasta están cobrando por verifón, pidiendo ofrenda por verifón. Y yo he visto tanta bobería de la gente que cae en tanta trampa de esos mercaderes de la fe que andan por ahí. Pero usted sabe qué, a la gente le gusta eso, a la gente le gusta que lo engañen, a la gente le gusta que lo engañen, a la gente le gusta que lo estafen. Por eso, cuando después la gente se queda sin nada, que no cree en nada, y luego conoce las raíces hebreas, quiero que ustedes sepan que también aquí en las raíces hebreas hay un sinnúmero de mercaderes que andan por ahí haciendo negocio con esto. Óigame bien, todo el que usted vea que esté anunciando la Torá y usted esté poniendo de que su cuenta de PayPal y su cuenta ahí en un mensaje de que dona o pon tu cuenta, deposita tu diezmo, tu ofrenda, ese es un mercader. Es un cristiano con tal y equipá. Porque usted nunca ha visto a un judío poniendo ahí envía tu sedacá aquí a este número de cuenta. Y si lo hace está mal, porque el Eterno no nos mandó a nosotros a estar negociando con esta palabra. Y yo siempre lo he dicho con propiedad. Yo tengo más de 15 años ya en esto. Y usted nunca me ha escuchado a mí decir, deposíteme su diezmo en esta cuenta. O mándeme su diezmo a esta cuenta. No, señor. Porque a mí el Eterno no me mandó a negociar con esta palabra. Y entonces, Robé, ¿cómo usted se sustenta? Yo soy una persona que vivo por fe. Yo no vivo de la fe. Y para muestra un botón. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno es el dueño de la obra. Y si el Eterno me mandó a mí a esto, Él me respalda. Y todo el que da en este ministerio lo hace voluntariamente. Ningún colaborador
ni ningún delegado puede decir que aquí se le exige a la gente que dé diezmo, que dé ofrenda, que dé terumá. No, señor. Cada cual es responsable y cada cual en su justa dimensión, con el conocimiento que tiene, sabe lo que tiene que hacer. Porque la gente se hace en lo bobo, pero la gente lo sabe. Y cuando una gente conoce del Eterno, no hay que andarlo incitando. Él mismo sabe lo que tiene que hacer. A la gente no hay que andarlo incitando, ni tirándole puya. No, 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 no. Cuando una persona viene, estudia la Torá, conoce lo que es Maaser, Sedaká y Terumá, sabe lo que es el trabajo que se está haciendo y recibe las bendiciones, ellos mismos saben lo que tienen que hacer. Ellos mismos saben lo que tienen que hacer. Y el que no lo hace, problema de él. Problema suyo si usted no lo hace. Yo cumplo con mi función y cada cual cumple con su función. Pero cuando usted ve a una gente de que anunciando raíces hebreas, yo se lo digo con toda propiedad. Al que usted vea de que anunciando raíces hebreas y poniendo de que cuenta de PayPal ahí para que le depositen diezmo y diciendo este número de cuenta, ese es un cristiano con talí y pa que vive de la fe. Ese no ha sido llamado. Ese es lo que está haciendo negocio con esto. Se lo digo yo con toda autoridad. Porque el que ha sido llamado a esto no pide. No vive pidiendo, mándeme diezmo, mándeme ofrenda. No lo hace. Porque ese depende del Eterno. Entonces, no es lo mismo vivir por fe que vivir de la fe. El que vive por fe depende del Eterno y espera en el Eterno. Y el Eterno le va a proveer. Yo tengo gente que apoya a uno, que ni siquiera están en los chats, ni siquiera pertenecen al chat. Y ellos dicen, no, yo siento enviarle esta terumá. Bienvenida sea. ¿Por qué? Porque esto es un asunto del Eterno. Pero no porque yo esté pidiendo. Ay, y tirándole indirecta a la gente. No, señor. Les repito. Todo el que usted vea que está hablando de las raíces hebreas, y cuando ve el cintillo, en vez de decir, si usted necesita la oración, escríbanos a este número, envíe su petición al WhatsApp y en sustitución de eso, usted lo que está viendo ahí, deposite su diezmo en la cuenta tal, ese es un mercader y ese lo que está es robando. Ese está haciendo mercadería con la Torá. Y ese no es una persona que el Eterno ha llamado. Porque si para poder mantenerse tiene que estar pidiendo, el Eterno no lo ha llamado. Se lo digo yo con toda propiedad. Usted me dirá que yo soy lo que sea, pero esa es la verdad. Recuerde, una cosa es vivir por fe y otra cosa es vivir de la fe. Pero el Eterno no es muchacho. Y cuando el Eterno llama, al que llama, Él respalda. Por eso el que cuídese de un hombre, de una persona que habla porque el Eterno lo ha mandado a hablar. No porque tenga que deberle favor a nadie, ni que tenga que hablar cositas porque va a ofender a la gente. No, señor. Entonces, eso hay que dejarlo bastante claro. Amén. Mañana seguiremos hablando de esto. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y tengan un excelente Shabbat. Amén. Muchas gracias. Shalom, shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.